Mucho Hola. progreso. Digo, no aparece, no aparece. Hola, ¿qué Hola. tal, Buenas tardes. Pepa? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Hola, Hola, madre ¿Qué ¿qué tal? mía. ¿Qué Hola. más? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Calor? Bien, un poquito, sí. Y un Bueno, poquito un menos, me poquito. parece. Estoy aquí Hombre, encerrado en entre los casa. calores, Emily, entre los calores y el libro nos has tenido unos días de... Muy Bueno, acalorados. yo decirte que al principio, lo primero, esto se está grabando, ¿vale? O sea que spoiler, para mí no tienen importancia los spoilers. Vale. Pero bueno, si tú en algún momento no quieres decir algo, no quieres estar, pues no, eso sí, final, nada, eso nunca lo decimos, ¿vale? Vale, o sea, no está leído por todos, ¿no? Por lo que veo. Sí, está leído, está leído. Ah, completo. Vale, vale, vale. Pero como Vale, pero esto se se publica. graba Vale, y luego lo publico en YouTube y demás, pues bueno, pero entendido. vamos que no a mí particularmente los spoilers Vale, no me importan. Yo digo que crean curiosidad más que otra cosa, porque en realidad puedes contar algo, pero no lo cuentas todo. sí. Entonces, bueno, Es un arte este de los spoilers, ¿eh? ¿qué? Que es un arte lo de los spoilers, saber contar sin contarlo todo. No Bueno, sé si es lo que... domino yo demasiado, pero bueno, lo intentaré. bueno, Ya te digo yo que no, perdón por interrumpir. yo no lo domino, qué malo. Bueno, yo haré una pequeña introducción para que veas más o menos cómo va y luego daré paso uno a uno Muy bien. para que esto no parezca un gallinero, porque si no, esto es un gallinero. Bueno, ¿qué te voy a decir de la amante ciega? Yo todavía estoy asimilando el libro. Bueno, ya te dije que para mí era duro, es un tema que yo no conocía, que he descubierto y yo libros que me descubren pues me gustan. Pero es que además tú has puesto lo de la asistencia sexual, has mezclado con arte, es que es como un thriller, la aventura y tal, pero en el fondo la asistencia sexual, que es lo que más importancia tiene, yo creo, el libro. Entonces, al principio, me gustaría preguntarte o que nos cuentes más o menos por qué La amante ciega, cómo surge este libro y por qué. Cuéntanos lo que quieras. Sí, sí. Bueno, en realidad surge cuando descubro yo también este asunto de la asistencia sexual, que tampoco conocía y que como te ha pasado a ti, un poco la verdad es que me impacta, la verdad es que me siento muy, muy impactado cuando descubro este concepto, lo descubro a través de un periódico, una entrevista que le hacían a un asistente sexual hace ya bastantes años, deben de ser 7 u 8 años. Y bueno, pues eran los albores, digamos, de la asistencia sexual, que era algo que en Italia, en Francia, bueno, fuera de España ya era medianamente conocido, pero en España no mucho. Y la verdad es que me pareció, cuando leí esta entrevista de este tipo, asistente sexual, la verdad es que me descubrió, me abrió de repente la mente, ¿no? Caí por primera vez en que había gente, obviamente, con diversidad funcional, bueno, que no había tenido sexo, ni había disfrutado, ni había conocido su cuerpo en toda su vida y que, bueno, había unas personas que eran estos asistentes sexual que me parecieron muy generosos, que les ayudaban a conocer su propio cuerpo, ¿no? Y la verdad es que me parece un terreno literario, humano, de pensamiento, sociológico incluso, brutal. La verdad es que me pareció que era un territorio que explorar y me lancé a ello. Es verdad que yo no estoy tan seguro luego que la asistencia sexual obviamente es el motor y el origen de todo. No sé si luego es realmente muy importante en la trama, ¿no? Me parece que luego hay otros elementos y quizá tiene más que ver con el amor o con un periodo, un momento de madurez y de crisis personal, ¿no? Porque es verdad que digamos que abro con asistencia sexual, pero luego esa asistencia sexual se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en una relación de amor. Bueno, tú abres con asistencia sexual a Sí, Malena y luego exacto, es exacto, más exacto. Victoria que no Malena. Es bueno, lo que pone todo en marcha, ¿no? Es lo que prende la mecha de la novela, aunque después sí que creo que digamos que no es un libro sobre asistencia sexual, ¿no? No es un No solo sobre ensayo, eso, o claro. no solo sobre eso, ¿no? Sino que tiene más cosas. Pero sí, la verdad es que fue el impacto que me produjo descubrir esta figura y descubrir eso, en realidad que nunca
había pensado en estas personas con diversidad funcional y en cómo, bueno, y en realidad en que tenían derecho a disfrutar y autoconocerse, ¿no? Que me parece algo importantísimo en el crecimiento de un ser humano. Bueno, uno de los lugares en los que nos conocemos más es en la sexualidad, ¿no? Me parecía importantísimo y me resultó, ya te digo, muy paradigmático y un gran territorio literario. La verdad es que sí lo es. A mí, desde luego, me ha impactado más que nada porque no lo conocía y yo creo que a la mayoría de nosotros también. Y yo, una última pregunta y luego doy paso. ¿Tú has conocido personalmente a alguno? He conocido personalmente a algunos, sí, a través de, me he entrevistado a través de mail, no en persona. Sí, sí. Y sí, la verdad es que, bueno, me parece que tienen una postura que la verdad es que te abre, como decía antes, que te abre mucho la mente, ¿no? Estamos acostumbrados a nuestras realidades. En alguna entrevista lo he dicho, ¿no? Que con esta novela yo he aprendido mucho y he aprendido incluso de mi propia sexualidad, ¿no? Yo soy un hombre, como se dice ahora, cisetero, en fin, ¿no? Estas cosas de heterosexual, blanco, sin ningún tipo de, no pertenezco a ninguna minoría, y para mí el sexo además era una cosa, bueno, bastante genital, muy basada en el coito, y ahora de repente he descubierto y he ampliado mucho bueno, lo que pienso acerca de la sexualidad, ¿no? Y creo que se me han abierto muchísimo bueno, la comprensión, desde luego. Claro. Mm. Bueno, vamos a empezar. Jolie. Hola, Emily. Nos Hola, conocimos en la feria. Tengo aquí tu ¿qué libro tal? firmado. Yo coincido con Pepa en cuanto a la sorpresa, porque además yo no soy de leerme los resúmenes de detrás, porque he tenido muy malas experiencias, unos porque me desvelaban mucho, otros porque me desvelaban muy poco, entonces prefiero no leer. Y me ha resultado fascinante el universo que creas, porque yo creo que es cierto lo que tú dices, que al final el tema de la asistencia sexual es, digamos, como una trama paralela, pero es mucho más importante todo lo que vive Ernesto, cómo empieza a redescubrir su vida, a redescubrir a su padre, a redescubrir su relación con Rosa, porque en realidad todo el libro es una carta, entre comillas, a Rosa, en la que le va contando todo Sí, lo que pasa. Y a mí la figura de Armando me ha resultado absolutamente fascinante. También la de Marcos Esteban, que tiene su aquel, ¿eh? sí. Porque aunque es un tipo que cae mal, porque yo creo que lo has dibujado de tal forma que desde el principio dices, uy, qué cacho perro, este que querrá, pero me ha gustado mucho eso, cómo vas dibujando los personajes y cómo, a lo mejor es impresión mía, Ernesto cada vez es más porteño. A medida que va avanzando, cada vez tiene más dejes porteños en su manera de hablar, en esa raíz argentina que a lo mejor había olvidado un poco más, y lo ves cuando va redescubriendo a su padre, cuando va esas pequeñas Puede cositas. ser. La verdad es que no lo he analizado, pero puede ser que el arco del personaje termine acercándose al final a su padre, ¿no? Y llegue Sí, a... en los modos de hablar, en la Exacto. forma cuando él se dirige a su padre, sobre Sí, todo, sí. cada vez es más, pues eso, utiliza más el habla argentina que el habla Mm. castellana. Entonces, sí que me imaginaba que iba en ese sentido, que a Ujú. medida que más que descubre a su padre y el mundo del arte, que yo creo que has dibujado muy bien, con sus altos, sus bajos, pero la relación entre Marcos Esteban y Ernesto, que también se desarrolla de una forma muy complicada a lo largo del libro. ¿Tú la tenías planificada así o se te fue complicando a medida que tú la fuiste escribiendo? ¿Le buscaste complicarla incluso? Sí, mira, normalmente yo creo que habréis escuchado mucho las expresiones estas de escritores de mapa y escritores de brújula, ¿no? Sí. Sí. Yo la verdad es que me considero un poco híbrido. Es verdad que tengo un mapa porque me da mucha seguridad, pero tengo un mapa, o sea, empiezo con una brújula y me voy construyendo mapas, pero mapas parciales, ¿no? Yo sé lo que va a pasar en los próximos 2, 3 capítulos. eh, y lo hago de esa forma también porque me parece que quitarme la capacidad de sorpresa a la hora de escribir me parece hacerme un flaco favor a mí mismo, ¿no? Me gusta mucho el hecho de escribir e ir sorprendiéndome a mí mismo. Entonces, nunca me escaleto una novela de forma
de forma absoluta, sino que simplemente me voy dejando, me voy poniendo los siguientes pasos. Y en ese sentido, la novela fue creciendo a medida que la iba escribiendo de una forma bastante orgánica. Me iba sorprendiendo a mí, quizá por eso tiene también, a partir de un punto, tiene tantos giros, ¿no? Como la quise escribir, era de tal forma que el final se fuera revolucionando, ¿no? Que entrara, digamos, en una dinámica de giro contra giro, ¿no? Y probablemente tiene que ver con eso, ¿no? Con la forma de escribirla, con saber más o menos cuál eran los límites, digamos, las circunstancias de la relación entre Marcos Esteban y Ernesto, pero no saberlo todo, ¿sabes? Descubrirme a mí mismo cositas según fuera avanzando en la novela. Sí. A mí me encanta, ya te digo, me ha gustado mucho el personaje, sobre todo porque es un personaje terminal, no solo por su salud, sino por muchas cosas. Y bueno, De la Marcos relación, Esteban, dices, ¿no? sí, Marcos Esteban. Y sí Sí, es cierto que la relación de Ernesto con Victoria, que es como un volver atrás y de pronto encontrarse sí. con su propio pasado. Yo creo que, como te decía antes, que esta novela va más sobre la historia de Ernesto y sobre el pasado de Ernesto que sobre ninguna otra cosa, en mi opinión. Sí, sí, yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que hay otros temas como la culpa, como el si conocemos o llegamos a conocer de verdad a las personas o no, toda la parte, digamos, oscura que tenemos todos, no oscura desde un punto de vista negativo, sino oculta, ¿no? Rosa en su momento también se descubre con una historia del pasado que él no conocía, ¿no? Eh, sí, a mí la verdad es que Marcos Esteban, tengo que decir que es mi personaje favorito, es con el que más he disfrutado y me parece que tiene esta doble, bueno, los falsificadores de arte normalmente tienen esta, o los ladrones de guante blanco de arte, tienen esta doble naturaleza, ¿no? Que por un lado son criminales y lo que hacen, bueno, pues es algo reprobable, pero al mismo tiempo son gente que ama la belleza, ¿no? Y esa doble naturaleza me gusta mucho, ¿no? Es un personaje que es un criminal, pero al mismo tiempo que es capaz de valorar una obra de arte, me parece muy rico también. Sí, pues felicitarte porque de verdad para mí ha sido una gratísima sorpresa. No, Muchas gracias. no sabía muy bien qué me iba a encontrar y la verdad es que merece la pena encontrar historias diferentes, novelas diferentes y que te sorprendan. Porque a mí me ha sorprendido hasta la última página, o sea que Qué bien. enhorabuena y Pues muchísimas gracias, de verdad. te lo agradezco, Yoli. Muchas gracias. Óscar. Hola, Emily, buenas tardes. Hola. Bueno, me sumo a lo que estaba diciendo Yoli, a lo que ha dicho Pepa, y además sé que me viene muy bien cómo ha terminado Yoli su exposición, porque realmente tu novela es sorprendente de la primera página a la última. Y es absolutamente maravillosa. Y no tengo ningún recato en decir, lo diré muchas veces y espero decirlo pronto en televisión, tal vez es de las mejores novelas que he leído en los últimos años. O sea, vas a sacar los colores, Óscar, no, por favor. me parece Entre el calor y... es el mejor y máximo ejemplo de autoedición, porque se nota quién está detrás de la escritura de esta novela, alguien que tantos textos ha leído, ha cogido, ha manejado, ha consensuado con autores que, claro, así te sale del modo en que te sale. A mí la novela me hago también como Yoli, no suelo leer las solapas, las contraportadas, los dosieres de prensa, incluso los he escrito, pero no los leo. Son cosas distintas. Y porque me gusta lanzarme, a ver qué ocurre. Primero lo que el propio título de la novela me inspire o deje de inspirarme y luego a ver qué viene. Aunque es verdad que ya estaba Pepa por ahí diciendo, cuidado con lo que llega, cuidado con lo que llega, cuidado con esta novela. Y desde luego hay que avisarlo porque esta novela es magistral. A mí no me ha sorprendido el asunto, que tal vez no es el central, pero es cierto que está en el propio título de la novela, La amante ciega. Entonces, claro, y además coincido contigo en que el terreno sexual, no ya básicamente ni únicamente genital, sino todo lo que conlleva el sexo, todo lo que es encontrarte con otro cuerpo, con otra mente, con otras manos, etcétera, eso nos define y nos hace crecer o nos hace retroceder. No me he sorprendido porque yo conocía el asunto gracias a un poeta y periodista norteamericano, Marco Bryan,
que publicó en el año 90, en 1990, un artículo que luego se adaptó al cine, pues a partir de ahí se contó su historia en una película fantástica que he ido a buscar a la DVD, Blu-ray, videoteca, las sesiones, Susan, películas que os recomiendo a todos, que veo que Mili tú conoces, que es maravillosa, porque además habla del tema, aunque para ti no sea el tema central, en las sesiones sí que lo es, el tema del mismo modo que tú, con naturalidad, con sencillez y hasta con sentido del humor. Sí, es una película fantástica, la verdad. Sí. Y yendo más allá, tu novela es que es continuamente como las cajas chinas, como las muñecas rusas. O sea, en cada página ocurre algo, en cada página das un pequeño giro. Luego algo que habíamos comentado, me acuerdo que lo decía Yoli el otro día, sin un breve comentario, es fantástico cómo cambias la persona, o sea, cómo el narrador habla en tercera, en la misma frase prácticamente, de nombrar a un personaje en tercera, le habla en segunda directamente y es genial, o sea, estamos en el proceso, en esa mente, en ese corazón, es fabuloso. Sí, me parece. Perdona, dime. No, con esto de las voces, me lo ha comentado mucha gente y es verdad que me parecía muy importante porque nos presentaba a un protagonista que al mismo tiempo es el narrador, nos lo presentaba con diferentes prismas, digamos, ¿no? Ponerle hablando en segunda lo hacía mucho más auténtico, le daba otros registros. Como hablabas antes, Yoli, del argentino, ¿no? De los modos argentinos. Yo esto lo he vivido porque tengo bastantes amigos argentinos que son españoles, nacidos ya en España, hablantes de castellano de España perfecto, y que con sus padres, cuando interactúan con ellos, se cambian al argentino, ¿no? Es un poco como cuando yo hablaba con mi abuela y cambiaba al valenciano, ¿no? Era este tipo de... que además te produce una vinculación especial con la persona con la que estás hablando, ¿no? Y me gustaba introducir esos cambios en la persona, en el narrador, sobre todo para que no se hiciera excesivamente pesado, ¿no? Para que tuviéramos pequeños momentos de válvulas de escape, ¿no? En la que le viéramos en otros registros, digamos, hablando con Rosa de una forma, bueno, más bien irónica, tierna al mismo tiempo, y con su padre, ¿no? Que también era otro registro diferente, ¿no? A mí eso me emociona especialmente porque para mí la figura paterna, con permiso además de mi padre, fue mi tío Miguel, le perdí hace muchísimo tiempo y hablo con él cada día. Entonces me emociona especialmente cuando él se dirige al padre como si el padre estuviera aquí. Porque están realmente aquí contigo, esas gentes a las que sigues queriendo, pero lo haces tan vívido y tan real que cada página en la que el padre hablaba, o una de las cartas, uno de los partes del diario, y él respondía al padre, parecen especialmente emocionantes. De lo mucho que tengo señalado como posibles preguntas, la verdad es que me he quedado con una frase que creo que sintetiza un poco todo, porque todos los temas de los que tratas, como muy bien apuntaba Yoli, tú ibas diciendo, está el tema del arte, está el tema del día a día, simple y llanamente, está el tema de escribir, de cómo nos contamos, de cómo nos cuentan, de cómo nos conocemos o nos desconocemos. Hay algo que me parece genial, que es cuando dices, todos estamos ciegos, no vemos, solo somos observados. Y es verdad. O sea, es verdad, estamos todo el día aquí o estamos todo el día ahí o aquí en esta pantalla, aunque el Zoom nos sirva para comunicarnos y para estar todos juntos, pero al final es verdad que puede que miremos, pero no vemos. Pero no vemos. Sí, yo creo que es uno de los errores y los fallos de nuestra sociedad, y probablemente ahí sí que puede enganchar con el tema de la asistencia sexual, porque me parece que como sociedad, a ver, al final cuando escribes una novela hay muchos planos, ¿no? Pero uno de ellos es el de interrogarte sobre el mundo en el que vives y sobre la sociedad en la que vives, etc. Probablemente esta novela no vaya a llegar a una masa enorme de personas, pero yo la verdad es que cuando la escribía con una cierta vocación de provocar un debate en la sociedad, ¿no? Y esto que hablas de que estamos un poco ciegos, ¿no? Representa un poco lo que yo sentí cuando descubrí todo esto de la asistencia sexual y de repente dije, con 30 y pocos años, coño, en 30 y pocos años no me he planteado nunca la persona que vive en esta calle y que tiene diversidad funcional, si tiene sexo, si no tiene sexo, en qué podemos hacer los demás para mejorar su situación, para que tengan una vida no solo más digna, sino también más completa, ¿no? más perfecta. Y me parece que también va un poco de eso, ¿no? En que la sociedad cada vez seamos mejor y que vayamos ampliándola para que quepamos todos, ¿no?
que me parece que a día de hoy todavía no cabemos todos. Y es verdad que esa reflexión que tiene que ver con las redes sociales, es verdad que me parece que podrían ser una herramienta fantástica y muy a menudo las usamos muy mal. Las usamos muy mal de una forma muy narcisista, como decimos, ¿no? Simplemente nos autorreferenciamos, y ahora, por ejemplo, me está pasando un poco con la publicación de la novela, me da la sensación de que solo hablo de la novela y que soy un poco egocéntrico, y hay veces que digo, joder, de verdad, eres un pesado, ¿no? Y me da un poco la sensación de que todos estamos un poco hablando a un océano que son las redes sociales y que nadie nos escuchamos en realidad, ¿no? Y que nadie nos vemos, que todos tenemos nuestro discurso, lo lanzamos ahí y pocas veces hay feedback, ¿no? Me alegro que exista estos foros, porque aquí sí que los hay, ¿no? Y me parece, joder, que está súper bien, la verdad. Pues de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Pero muy grande, además. Pues muchas gracias, muy grande también. Bueno, luego, Óscar, cuando terminemos y deje de grabar, luego Óscar te preguntará algo. Vale. ¿Vale? Genial. Y ahora lo he dejado aquí para que luego tengan que ver el siguiente capítulo, los que sigan el canal de YouTube. Lo cual es muy inteligente. Un cliffhanger de estos, ¿no? Claro, claro. Pero es que muchas veces serías buena novelista, Pepa. Muchas veces cortamos y el autor se va y ¡no! Se ha ido. Arce. Hola, buenas tardes, Emily. Hola, ¿qué tal? Aquí ando. ¿Qué tal estás? Bueno, después de todo lo que te han dicho los 3 primeros que han hablado, todos más o menos creo que pensamos lo mismo de tu libro. Es una novela muy, muy especial. Además es para leerla tranquilamente, además ir pensando, no sé, parece que nos quieres decir o quieres que nos lleguemos a pensar cómo somos o cómo queremos ser. Y yo te iba a hacer otra pregunta diferente, un poco diferente, porque sí que es cierto que cuando vimos el título y la portada, hubo gente que la vio y dijo, uy, erótica, mucho sexo, yo no quiero eso. ¿Tú no crees que es algo mal? Yo me harté de decir, no es una novela erótica. Claro. Entonces, sí. yo decía, digo, ¿tú no crees que esta portada le va a hacer mucho daño a tu novela? No. Porque es que no, es que sí tiene que ver, pero no tiene que ver. Sí, no, es cierto y no es el primer comentario sobre el tema que me llega. O sea, que es verdad que probablemente tenga parte de razón. A ver, es verdad, esto ya es un debate quizá que tiene más que ver con el mundo de la edición. Es difícil siempre saber comunicar un libro, sea de no ficción o de ficción. Normalmente hay que lanzar un mensaje bastante único para atrapar a la gente, ¿no? En este caso el título estaba muy claro, al menos para mí, para mis editores de Altamarea también les gustó, creo que tenía cierta fuerza. Y luego cuando nos metemos en el tema de la portada, es verdad que hay que elegir, hay que encontrar una imagen que sea evocadora, que al mismo tiempo explique un poco de lo que va, que tenga fuerza, que sea llamativa. O sea, entran en juego muchísimos más criterios, ¿no? Y tienes razón, me lo han dicho, me han dicho... yo de hecho tenía un poco el temor que se percibiera como una novela pornográfica. Creo que no lo es. Igual que también yo tenía 2 temores. Uno, que se percibiera como una novela pornográfica y otra, que se percibiera como una novela un poco de bajón, ¿no? Porque se habla de la enfermedad, se habla de la muerte y la verdad es que sinceramente no creo que sea pornográfica, como mucho puede tener escenas que pueden ser un poco más subidas de tono o pueden ser un poco eróticas, ¿no? Más que pornográficas. Y luego, por otra parte, tampoco creo que sea una novela, creo que es una novela, de hecho, bastante vitalista, que al menos lo que he intentado es celebrar la vida, ¿no? Y es verdad que la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y lo único que he hecho ha sido aceptarlas. Es muy real, ¿eh? Es muy real. Porque además... sobre todo con el tema de la rutina, tratas mucho la rutina. Sí. La rutina sobre todo que hay en los matrimonios, ¿no? Es una cosa...
También es verdad que ha habido mucha gente que también me lo ha dicho, ¿no? Como, creo que es algo natural. Hay un momento en la vida de todo el mundo en el que nos replanteamos las vidas, ¿no? Bueno, hay muchos momentos a lo largo de la existencia, ¿no? Pero claro, en este caso, en el caso que vive Ernesto, realmente se lo replantea, dice, soy feliz, no soy feliz, haces balance. Bueno, me parece que es un material humano, es un material literario al fin y al cabo, ¿no? Porque todos tenemos dudas, es lo que hablaba antes también de la culpa, ¿no? Romper toda una vida que implica no solo la tuya, sino la de otra gente, terceras personas, como la mujer, como Rosa, como las hijas, todo lo que hay alrededor de un matrimonio, ¿no? Hay toda unas relaciones y unas vinculaciones sociales, familiares, etcétera. Es un asunto difícil, complicado, por el que pasamos todos a lo largo de la vida bastantes veces, ¿no? Donde tenemos que tomar esta decisión muchas veces. Y sí, la verdad es que este es otro de los temas, ¿no? Estas crisis, la crisis personal, digamos, ¿no? Pues, como se suele decir, la crisis de los 40, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haberme deleitado con un libro como este. La verdad es que ha sido un placer leerte. Y Muchas luego gracias. encima ahora también escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pedro. Buenas tardes. Hola Pedro, ¿qué tal? Que no me ¿Cómo acuerdo la estás? última vez que nos vimos en alguna de esas Sí, sí. reuniones que se hacían antes. Eso es, sí, ha Yo cambiado creo que un la poco última todo. vez, Emily, fue una vez en el espacio Telefónica. Hace ya, Hace mucho ya, sí. yo creo que una de las veces Puede que ser. O en fue la ahí, librería no sé, Cervantes. la verdad es que sí. Puede ser. No, Sí, en Cervantes y compañía, es verdad. Hicimos una presentación ahí de Leandro, puede ser, ¿no? Leandro Pérez. o sea, que hace. Sí, se hace Que hace, bastante. porque Sí. no fue del último. Mucho. Que voy a discrepar con Einstein. A mí el título me parece que indica mucho mejor por dónde va la novela, sin despistar nada. Porque yo, más que como una novela con el tema de la asistencia sexual, que creo que es secundario, esto es una novela de amor. Pero lo Sí. más curioso para mí, y por ahí va la pregunta, es mucho amor, pero mucha muerte también en la novela. ¿Amor y muerte van de la mano o cómo lo ves? No, bueno, es un amor, creo, a lo mejor que trasciende la muerte, ¿no? Al final, no solo hay un amor sentimental o romántico, sino también un amor paterno, filial, ¿no? De hermanos. Bueno, el amor, yo creo que todas las novelas al final hablan de amor, ¿no? Me da la sensación que de una forma u otra el amor siempre está. En todas hay algo. Y de muerte. Y de muerte también. Sí, al final vosotros, como yo, sabéis que los temas, bueno, no son muchos, son variaciones, ¿no? Como en la De una música, misma cosa, ¿no? y unas mismas notas. Al final, notas hay 8, las variaciones son mágicas y maravillosas, ¿no? Pues en la literatura igual, temas hay muy poquitos y lo que hacemos es investigar sobre ellos y hacer variaciones, ¿no? Sí, yo también creo que el amor es fundamental. No solo habla de amor, pero es verdad que el amor es un tema importante. En mi caso también había un amor hacia mi padre, que está representado un poco ahí. Ese amor adolescente, ese amor a ese tiempo pasado, ¿no? Y también un amor domesticado, que es el amor matrimonial, que es igual de importante también. Y que parece, bueno, aquí sí que puedo entrar en spoilers, así que me voy a parar un poco, ¿no? Pero que parece que es el amor, digamos, de clase B, pero que al final me parece que es un amor muy importante y que todos tenemos que tener, ¿no? Al mismo tiempo que decía antes que vivimos etapas de crisis y nos replanteamos la vida, hay amores que siempre están ahí también, ¿no? Y también pretende ser un homenaje en ese sentido. Sí, me parece que tanto el amor como la muerte son dos temas que probablemente me vayan a acompañar como escritor y como lector toda la vida. Me parecen importantísimos, sí. También
creo que pensar en la muerte es una característica del ser humano, ¿no? Vivir es un poco ir macerando esa muerte que nos espera, ¿no? Y ir aceptándola y ir preparándonos para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Como un dato curioso, ahora que hablas del amor en el matrimonio, te diré que mientras leía tu novela, la que estaba escuchando era Final Feliz, que te sonará de Isaac Rosa. Para que te hagas una idea del batiburrillo de amores que estaba yo leyendo, porque esa es otra novela de amor, se ponga como se ponga. Sí, sí. Ay, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Este otro Pedro. lado de la profesión es casi más duro que el que estabas o el que sigues. Sí, sí, sigo, ya sabéis, no sé si lo sabéis, que he cambiado de la ficción, me he pasado a la no ficción, ahora estoy en Ariel. Ya lo saben todos. Sí, es otra aventura, pero ahí sigo, ahí sigo. Y sí, el cruzar el espejo está siendo muy interesante, muy interesante. La verdad es que me está gustando. Que lo disfrutes. Gracias. Vela. María José. Hola, Emily. Estoy por aquí. Hola. María José es escritora también, pero de romántica. Yo lo tengo que decir porque es nuestra escritora romántica, porque pues está ahí me lo también. apunto. O sea que... Me lo apunto. Sí. Pues mira, como escritora de romántica te diré que yo creo que os ha faltado un amor. Yo tenía aquí apuntado decirte, a mí me ha dejado muy descolocada en cuanto al género. Yo soy un poco como Yoli. Yo me gusta abrir la novela y ver qué me encuentro. No me leo sinopsis y no quiero saber nada. De primeras pensé que era una novela... Me estáis haciendo, perdona que te interrumpa, con todo esto de las sinopsis y los paratextos me estáis haciendo replantearme muchas cosas como editor, o sea, no... Amigo, no sé, perdón, es que deberíais preguntar más a los lectores. Sí, voy a compartir todo esto con todas estas cuitas con mis compañeros, no sé. La mayoría no leemos al principio la sinopsis, la mayoría no. Vaya. Y la mayoría de lectores, yo trabajo en una librería, entonces te puedo decir, la mayoría de lectores odian las fajas. Joder, la de vueltas que le damos a las cosas. Yo soy de esas también, las odio. Con toda yo. Con Las arranco de cuajo. Y yo soy de los que lee la sinopsis cuando voy a hacer el boletín de novedades para el canal. Y después me olvido. Pues oye, me lo estoy dejando muy claro, ¿eh? Me lo apunto. Yo sí estoy de sinopsis. Yo sí elijo libros por la sinopsis. Hombre, no, por fin, a mí no me gusta. fin. Pero una entre cuántas. No, está claro Odio que... las fajas, no es odio las fajas, pero sí elijo muchos libros por la sinopsis y también me dicen mucho el libro las portadas. Sí, las portadas entiendo que la portada yo creo que es fundamental. Los títulos. Donde da la vuelta a la novela, siempre novela se llaman así. Era uno de Torrente. Os digo, espera, solo hago un inciso con lo de las fajas, o sea, para que os riáis, ¿vale? Porque hemos estado hablando de la muerte y no sé qué. Es que acabo de decir que odio las fajas, pero soy un poco hipócrita porque hace poco leímos un libro, Emily, de una autora argentina de romántica que vende hasta lo que no. Y entonces la faja del libro que nos mandaron ponía más de 3,5 millones de copias vendidas. Y yo agarré esa faja y se la he puesto un libro mío y lo tengo puesto ahí en mi escritorio para animarme. ¿Sabes? Que me vengo aquí. Oye, pásamela, por favor. Esto hago lo mismo. Inciso para que os riáis, pero no. Lo que te decía, yo abrí el libro y empecé pensando que era erótica. Después dije, ostras, igual es negra. Y al final es una historia de amor. Pero yo tenía que apuntado a decirte que para mí es una historia de amor a la vida, en resumen, porque es amor eso, a los padres, es amor a los hijos, es el amor marital, es el amor adolescente, es el primer amor, o sea, es que tienes todos los amores del mundo metidos en la novela. Y creo que te ha faltado decir antes, amor, o sea, para mí es una novela de amor a la vida, porque además es eso, tenemos a personas disfuncionales como protagonistas que curiosamente nos enseñan que el sexo es más que el coito, que es un poco lo que comentabas tú antes. Eso, o sea, a mí me ha parecido un matiz súper bueno y súper brutal. Es incluso amor a la patria, porque el amor de Armando por Argentina, ese dolor por haber tenido que dejarlo, o sea, Argentina, que Dios es el país que todos queremos y que a todos nos ha dolido. No sé, es amor con mayúsculas y de muchísimo. O sea, resumiendo, amor, para mí es una novela de amor a la vida 100%.
Pues te lo agradezco porque, como os decía, uno de mis temores era que como habla de enfermedad, pareciera No, una novela un poco triste, un poco de no. bajona. A Y yo ver, también estoy contigo. Yo quería hacer una historia vital al final, ¿no? Que cuando lo cierres tengas ganas de vivir. No. tiene momentos duros, pero además es que la cierras con una frase que me parece la más bonita que he leído en mucho tiempo. En el último cuaderno que encuentra de su padre, Sí. espera que la tenía por aquí, dice, oye, espera, ¿hacemos spoiler con esto? No. No. Si la vida a veces fama le viste, pero también qué linda es la reverenda hija de puta. Esta frase, sí. o sea, con esta frase yo ya terminé de rendirme a tus pies. O sea, la novela me ha gustado un montón y yo te quiero preguntar por una cosa. Yo vi hace muchísimos años un reportaje sobre, no les llamaban asistentes funcionales. De hecho, yo juraría que era un programa sobre prostitución, o sea, era un documental sobre prostitución, y esto lo ponían como una parte de que había, como que había prostitutas dedicadas a personas así. Y creo que es o sea, tú lo planteas en la novela en un momento que me parece que es en una conversación que tienen Ernesto y Linda, que ella dice, no es prostitución. Sí. Y efectivamente, fíjate, yo creo que no lo es, aunque es verdad que es sexo por dinero. Entonces, sí, un melón que me parece súper interesante. Y te quería preguntar un poco... Mira, los activistas pro la asistencia sexual siempre marcan, digamos, la frontera en la penetración o el sexo oral. Para ellos, cuando hay penetración o cuando hay sexo oral, pasamos a la prostitución y si lo que hay es una ayuda para disfrutar de tu propio cuerpo, es decir, para llegar a la masturbación o para acariciarte, etcétera, eso es asistencia sexual, ¿no? Yo creo que digamos que la frontera es bastante clara. Si hay una penetración o si hay sexo oral, si el asistente, digamos, interviene de una forma, o sea, es decir, él también recibe placer, es decir, hay una relación sexual, ahí estamos hablando de prostitución porque estás teniendo una relación sexual a cambio de dinero. La otra forma es simplemente ayudarles, proveerles de lo necesario para que puedan disfrutar de su propio cuerpo. ¿Vale? Lo explicaría, lo que pasa es que o sea, le daría más vueltas, pero tampoco quiero caer en algo demasiado gráfico, porque tampoco me parece el foro, ¿no? Pero digamos, al fin y al cabo es proporcionarles todo aquello que ellos mismos no pueden tener para tener placer autónomo e independiente, ¿no? Pues... No sé si lo he explicado medio bien. Sí, no, perfectamente. Muy bien. Vamos, yo lo he entendido. Vale. Los también, estos son muy listos. Darte la enhorabuena. No es para nada una novela de bajón, o sea, aunque tiene momentos duros, a mí me ha parecido una novela preciosa y esa última frase, de verdad, la mejor. Muchas gracias, María José. Estefanía. Hola, Emily, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo corroboro todo lo que ha dicho Bela porque estoy súper de acuerdo con ella desde la primera palabra hasta la última. Me parece una novela súper interesante. Yo sí que es verdad que me ha sonado a chino porque yo lo de la diversidad funcional no lo había oído. Me tuve que meter en Google para saber de lo que estábamos hablando y la verdad que me ha parecido súper interesante la novela en sí. Bueno, como ya te han preguntado mucho, Bela me ha pisado la pregunta, ahora te voy a hacer yo otra. ¿Por qué te metes tanto con las falsificaciones de obras de arte? Bueno, estaba muy interesado en que hubiera una trama, digamos, más de intriga, detectivesca, que sirviera un poco de motor a la historia, ¿no? Para, digamos, que el lector quisiera pasar página, ¿no? Obviamente, cuando descubrí la profesión del protagonista, que la descubrí un poco, de una forma un poco azarosa, pero bueno, que al final tenía relación con mi biografía, me pareció que era obvio que tenía que haber una trama relacionada con el arte, ¿no? Era o
robos de arte o falsificaciones. Y me parecía que al personaje de Marcos Esteban lo hacía mucho más interesante, digamos, con más caras, si era un artista. De hecho, como se explica en un momento de la novela, ¿no? Un niño prodigio, por así decir, ¿no? Que termina, bueno, que termina como termina, ¿no? Y que termina siendo un delincuente. Y como he dicho antes también, porque me parece que la de los falsificadores, no es que sea un experto, pero me parece que es una dualidad muy interesante, ¿no? Como artistas y, digamos, gente muy, muy amante de la belleza y del arte, y que al mismo tiempo tienen una moral, una moral delictiva, ¿no? Una moral contraria a lo ético y a lo... y me parecía muy interesante. Por eso escogí este delito para armar la segunda trama de intriga. Pues enhorabuena, porque la verdad a mí me ha sorprendido, pero muy gratamente, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Ana. Hola. Hola, ¿qué tal, Ana? La que está delante de ese señor imponente. Sí. Y ese señor imponente está ahí por algo, ¿eh? No está por un mero capricho. Ana, es que se imagina los personajes. Está porque es Siempre... imponente, Ana. Ya, ¿qué más Sí, quieres? sí, no, es imponente, muy imponente, pero este señor está aquí un poco por mi idea del estereotipo que tenemos de todas las personas que se dedican a algún tipo de asistencia o trabajo o cualquier tipo de actividad relacionada con el sexo, que siempre además lo solemos asociar a gente con un físico imponente que llame la atención. Entonces, bueno, pues la verdad que este señor a mí siempre me ha parecido un señor guapísimo, las cosas como son, y me ha parecido que, bueno, que podía encajar a raíz de este libro. Vamos a ver. No sé por dónde empezar, porque tu libro me ha producido muchísimas emociones y me ha tocado temas que, bueno, conocía el tema de estos asistentes, porque, bueno, yo tengo una amiga que tiene 2 hijos autistas. El mayor ya tiene 18 años, el pequeño tiene 14 años, y entonces yo indagué un poco en este tema, porque la vergonía, ella es enfermera, cuando me contó hace 2 años que, claro, su hijo ya con 15, 16 años tenía necesidades sexuales, es decir, ¿y cómo le explicas a un chaval que es incapaz de expresarse, que es incapaz de exteriorizar sentimientos y emociones, qué es lo que le estaba pasando? Entonces a mí me dejó, no sé si me dejó estupefacta cuando me contó que ellos le estaban enseñando a su hijo a masturbarse, con lo que ello suponía para su padre y su madre. Por lo más, ellos son relativamente jóvenes, ellos tienen 42 años. ¿Cómo con esos años le enseñas a tu hijo de 16 años a masturbarse, a tener una vida, a iniciar una vida, a intentar explicarle, aunque sea a nivel sensorial, qué es lo que le está pasando? Y a raíz de ahí, pues ella me habló de estos asistentes y conocía un poco lo que tú nos estabas contando. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que es muy desconocido, un tema que levantan pollas porque no todos empatizamos, no todos lo podemos entender. A mí me parece que todo esto es tan necesario. Sí, y normalmente muchas veces no queremos verlo también, ¿no? Son cosas como que, ay, qué complicado, voy a mirar a otro lado, ¿no? Este Claro. caso que explicas en la documentación de la novela, me he encontrado con muchos casos parecidos, ¿no? Que me parecen muy fuertes desde el punto de vista humano, muy fuertes, ¿no? Casos como este o casos incluso más, bueno, más chocantes. Y sí que es verdad que, como decía antes, si algo desde el punto de vista social puede hacer esta novela, era, bueno, intentar esto, normalizar esto, que lo hablemos de una forma como lo estamos hablando, ¿no? Con bastante naturalidad,
porque es verdad que forma parte de la vida de nuestros vecinos, al fin y al cabo, ¿no? Y que me parece que seremos una sociedad más justa en la medida en la que quepamos más, ¿no? Y en la que todos tengamos, como decía antes, una vida más completa, ¿no? Y más digna. Claro. Y además tú lo reflejas estupendamente en el personaje de Ernesto, cómo cambia su actitud cuando ve que es su hermana la que está requiriendo esos servicios, cómo cambia su actitud cuando él es el que está asistiendo en su necesidad, en su sensorialidad, en su amor a esa persona que es Victoria, y que él ya la vio de otra manera y entonces entiende todo de otra manera, ¿no? Entonces creo que eso lo reflejas estupendamente, ¿no? Y a mí me ha parecido un cambio en la personalidad de Ernesto que me ha encantado, porque Ernesto, bueno, Ernesto a veces lo hubiera bofeteado, a veces lo hubiera abrazado. También, creo que tu libro es el gran libro de los ISIS, y cuando digo los ISIS, el famoso ¿y si yo hubiera acabado con Victoria? ¿Y si Victoria no se hubiera ido? ¿Y si yo me hubiera casado con Victoria? ¿Y si no me hubiera casado con Rosa? ¿Y si Rosa y yo nos hubiéramos llevado de otra manera? ¿No? Es las preguntas que todos nos hacemos cuando llevamos X años de matrimonio, cuando ya hemos avanzado en la vida y te empiezas a dar cuenta que lo que soñabas, lo que esperabas, lo que creías que tenías cuando tenías 18 años, se ha convertido en algo absolutamente diferente. Que no quiere decir peor, ni quiere decir otra cosa. Y no solo con el amor, con todo, con el trabajo, sí, totalmente. Con todo. Entonces, de no entender por qué en un momento dado Ernesto podría tirar en un segundo, en un chasquido, toda su vida por la borda, una familia, unos hijos, porque además él, como bien ha dicho Yolanda, a mí me parece súper bonito esos diálogos interiores que tiene con Rosa. Es decir, esos diálogos que no mantiene con ella, pero que los tiene consigo mismo, hablando como si estuviera hablando con ella. Todo lo que no se atreve a decirle en persona se lo está diciendo a él mismo. Y me parece muy triste, o sea, me parece muy triste la incapacidad de comunicarse y la incapacidad de, sabiendo que está rompiendo con algo sólido, con algo bonito, la incapacidad de poder salvarlo por una quimera, porque al fin y al cabo Victoria es su quimera. Victoria es lo que nunca ha tenido y lo que le hubiera gustado tener. Entonces, pues os digo, es un libro que me ha removido en muchísimos sentidos. Me ha parecido un libro de una sensorialidad espectacular. Esa mezcla que haces del arte, desde el primer momento cuando citas el gran trío para piano de Schubert, o sea, me parece una obra fascinante. La descripción de los cuadros que haces cuando él entra en el despacho de Linda. Las obras de arte, la capacidad de Marco Esteban de ser un ladrón y de ser un artista frustrado, que me da muchísima pena, o sea, porque me parece que hay personas que parece que en esta vida están condenadas a ser infelices, ya que todo les vaya mal, que hagan lo que hagan y se esfuercen lo que se esfuercen, no consiguen nada de lo que podían tener o lo podían conseguir. Entonces Marco Esteban me parece eso, o sea, me parece un gran cabrón porque está haciendo daño, pero también me parece un gran perdedor y una persona que también tiene derecho a su momento de felicidad, o por lo menos conseguir algo de lo que quiere. A luchar por su felicidad, ¿no? Es una víctima también del sistema, desde luego. Efectivamente, es una gran víctima, es una gran víctima. Y por otro lado, la sensorialidad que en la forma, esa relación que establece Ernesto con Victoria, o sea, la manera de acariciarla, la manera de hacerla sentir, me ha parecido tan bonita, tan delicada, pero a la vez tan erótica, o sea, de un erotismo tan sutil y tan delicado y tan bonito. Es decir, cuando una persona, dicen que cuando pierdes un sentido agudizas el resto. Entonces creo que el que ella no viera y esa ternura con la que él la acaricia, ese amor que le transmiten las caricias, me parece de una sensibilidad y de un erotismo maravilloso, sin necesidad de ser explícito. Creo que es tan bonito y es tan delicado que me ha producido muchísimos más sentimientos que si lo hubieras contado de otra manera. Y sí que te quería comentar, es una cosa, y te lo digo como un apunte personal, cuando estás tratando con personas en estado terminal, sí que es cierto que a pesar de que ellos puedan querer tener un contacto,
no siempre lo quieren. Y a mí me pasó con mi marido falleció el año pasado y yo cuando lo intentaba acariciar no me dejaba. Porque decía que había cambiado el tacto, que no me sentía igual que cuando éramos pareja, él estaba bien y la acariciaba. Entonces el médico de paliativos me dijo que es cierto, que les cambia generalmente pues porque la mayoría empiezan a tener tratamientos paliativos para el dolor, sobre todo morfina, y les cambia totalmente la percepción de las sensaciones, sobre todo el tacto. Joder. Entonces te lo digo porque es una cosa que me ha recordado, me ha llamado la atención y me hubiera encantado que él hubiera sentido lo que sentía Victoria cuando la acariciaba Ernesto. Pero bueno, Joder, esto es lo que es. Así que, no sé, enhorabuena, de verdad, me ha parecido un libro precioso, me parece un canto a la vida, me parece un canto a las equivocaciones, me parece también un canto a que a veces no siempre conseguimos lo que queremos, pero bueno, ahí está, todos nos esforzamos, todos tenemos secretos, todos tenemos derecho a guardarlos, todos tenemos derecho a que los demás en un momento dado, si la verdad nos quieren, los entiendan y los compartan con nosotros y nos perdonen por guardárselos. Así que enhorabuena, me ha parecido un libro precioso. A pesar de esa muerte, me ha parecido un libro muy bonito. Joder, muchísimas gracias, Ana, por... Bueno, me he quedado... Joder, me he quedado de piedra. Muchas gracias por todo, bueno, por lo que has dicho de la novela, que me parece todo súper acertado, y por lo que has compartido conmigo. La verdad es que me siento muy agradecido. Te lo agradezco. Yo también. Y me alegro que hayas disfrutado la novela y que, bueno, y que te haya acompañado y que la hayas que la hayas vivido, ¿no? La verdad es que te agradezco mucho todo lo que me has dicho. No, hay novelas, y no nos pasa muchas veces, pero hay novelas que luego cuando estamos hablando con el autor, parece que es que la hemos vivido. Pero yo creo que es porque nos ha llegado tanto, nos ha impactado de alguna manera tanto y nos ha removido tanto, que yo creo que por eso pasa. Y eso no te creas que pasa muchas veces. Y yo creo que en este caso sí que lo ha sido, a todos. Sí, yo creo que hay historias, ¿no? Sí. Y no solo las historias, sino también la manera de contarlas. La manera de contarlas, claro. Y hay historias maravillosas, pero que no terminan de llegar porque creo que ahí está. Se escriben con una cierta frialdad, a lo mejor con un cierto tinte, no sé, comercial, y tampoco quiero ser criticón en ese sentido, ¿no? Y creo que hay historias que los escritores las sentís desde el primer momento de una manera especial. Y eso se nota cuando las cuentas. O por lo menos yo creo que nosotros lo notamos cuando nos las cuentan, ¿no? Bueno, hay novelas, Ana, que están, yo pienso que hay novelas que están hechas solo para entretener y otras no. Claro. Sí, yo también opino igual, sí. Yo creo que esta novela sí que entretiene porque, bueno, la lees y la lees y estás deseando, sobre todo la parte final, para mí ha sido muy impactante, ¿no? Cuando al principio Ernesto cree que Victoria es una cosa, luego ve que no. Para mí eso ha sido como de infarto a ver qué pasa al final, o sea que sí. Pero no, estas yo creo que son novelas que te enseñan, que aprendes, que te abren los ojos a cosas que a lo mejor tú pensabas que eran de una manera y son de otra, o sea que... Claro. Yo es que siempre, cuando leo este tipo de historias que me llenan tanto y son situaciones tan extraordinarias, porque no dejan de ser situaciones extraordinarias, ¿no? No es lo normal. Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si me tocara a mí? Hasta que te toca, claro. En cierta manera, hasta que te toca en cierta manera, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, la lees de otra manera. Y como tú bien decías, hay historias de consumo, historias que son para entretener y historias que son para leer. Y esta es una historia para leer. Yo es que sabes que discrepo Recordar. un poco, pero siempre reivindico la parte entretenida que necesariamente para mí tiene que tener el arte. Sí, o sea, claro que obviamente comprendo que esta no es una novela como las de mi tía Agatha Christie. Obviamente es muy diferente, pero a mí si la novela de Mili o Carmen Martín Gaite o Dostoyevsky no me entretienen, me da igual. Supuesto. O sea, claro, o sea... Pero si hacen las dos cosas, pues son... Claro,
Pero es que además esa parte para mí se le carga al entretenimiento como algo negativo. O sea, el entretenimiento está siempre. Si no hay entretenimiento, no. Siempre recuerdo una frase fantástica de un crítico muy prestigioso del New York Times, que no recuerdo el nombre ahora, lo siento, pero de los más prestigiosos, además en el momento años 90, que al empezar la crítica a la lista de Schindler dijo: si alguien lo considera obsceno, lo siento, pero tengo que decirlo. Dura 3 horas y 15 minutos y es muy entretenida. Después viene todo lo demás. Y es cierto, claro, 3 horas y 15 minutos tú dices me tira para atrás. Y encima una tragedia como el de Schindler. Entonces, si la película no logra, Spielberg, que sea entretenida en el sentido de que el tiempo para ti va de otro modo, de otra manera, con una película tan larga, no. Entonces, él comenzó su crítica así, como diciendo, y si a alguien le parece obsceno, o sea, pido perdón, porque no lo hago en el sentido de decir qué entretenida es estar matando judíos. Lo digo en el sentido, y a mí me ha ocurrido con tu novela por eso, por lo que muy bien decía Yoli, es que tiene como un aire de thriller, pero como algo natural, o sea, eso, cada página no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, continúas. Claro. Hombre, Y luego eso, va viendo, como decía Ana, va viendo muchas sorpresas, muchos sentimientos, muchas sensaciones propias o ajenas, que haces que nos replanteemos, que haces que nos planteemos, y eso es mágico. Pero para mí, fundamentalmente, porque me entretiene. Claro, es que con la carga sentimental tan fuerte que tiene, o sea, y esa carga vital y sentimental tan fuerte, lo que decías antes, tiene también su componente un poco de thriller, esa trama paralela, que es la que te hace un poco recuperar el aliento y decir, voy a respirar, sigo, porque si en un momento dado, a lo mejor anímicamente dices, no puedo con una novela, o sea, me ahogo con estos sentimientos. Entonces yo creo que esa combinación magistral que hizo Oscar, aquí la has conseguido, es decir, vas rompiendo un poco esa asfixia vital y nos vas dando la parte de misterio, la parte de intriga, la parte, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y este tío quién es? ¿Y por qué? ¿Y qué hay de verdad? ¿Y qué hay de verdad? ¿Y su padre? ¿Y su tío? ¿Y la otra es? ¿O no es? O sea, pues vamos, yo cuando decía que podía ser su hermana decía, no puede ser. O sea, no puede ser, no creo que no ha caído, no creo, o sea, que caiga en esa... No se ha oído, casi no se ha oído. Nada, vamos a pasar. No, yo la verdad es que también era una de mis temores, intentar hacer una novela entretenida. Yo estoy con Óscar también. Sabéis de dónde vengo, he trabajado en novelas comerciales, ¿no? Y me parece muy importante. Yo también creo que no está reñido y de hecho me pone de muy mal humor cuando se hablan de novelas, cuando se insultan a las novelas por ser comerciales o por... Me parece que no tiene sentido. Igual que con las pelis, ¿no? Yo creo que hay obras bien hechas, más comerciales, menos comerciales, más literarias, menos literarias. Yo creo que lo maravilloso es llegar a un equilibrio que es muy complicado, siempre caes más hacia un lado o hacia otro, pero vamos, me parece dificilísimo además. Yo que he estado muchos años trabajando este tipo de libros, me parece dificilísimo hacer una novela vibrante, entretenida. Me parece muy, muy complicado, muy complicado. Joder, la verdad es que quería agradeceros a todos mucho que me estáis transmitiendo, me estáis emocionando mucho. La verdad es que esto es una maravilla. A mí me preguntaban que no es una novela erótica, es una novela que habla de sexo. Incluso yo recuerdo que estuvimos en un encuentro en la librería Cervantes y Marina me preguntó, ¿qué tal? Les digo, uy, te va a encantar. Sé que a ella, las veces que no la ha preguntado, ¿sabe? Porque hemos ido estuve el otro día con ella en la feria en Vallecas, qué pena de no haber podido estar, la verdad, porque me hubiera encantado. Pero Marina decía eso, digo que no, pero te va a encantar, digo, es tremenda la novela, digo, ya verás. Qué bien. Sí que creo que es verdad que se juntan dos temas que dan mucho de sí, como el sexo y el arte y la pintura, ¿no? Que son dos temas que dan mucho pie a la sensualidad, ¿no? Son realmente... suelo decir que tanto el sexo como el arte son los dos antídotos más potentes que tenemos frente a la muerte, ¿no? Porque uno es procrear y el otro es crear, ¿no? Que es lo contrario a morir. Y bueno, como la novela está atravesada de sexo y de arte, me parece que sí que tiene esto, la sensorialidad y la sensualidad, ¿no? De la que habéis hablado,
sí que lo he buscado, sí que he querido que fuera una novela llena de ambiente, ¿no? Y de erotismo y de sensualidad y sensorialidad. Antes de terminar y de seguir, por si alguien tiene alguna pregunta más, vamos a hacer lo que llamamos aquí la fotografía de grupo, claro, tú también, que es en este caso una captura de pantalla. Cómo me gusta ver tantas piernas al aire. Un momento, otra. Ya está. Es que donde haya una pierna bonita, que se quiten lo demás. Ya te digo, la verdad es que sí, la verdad es que a mí lo primero que me llamó la atención, la verdad es que fue la portada. Que Sí, bueno, es yo llamativa, voy a una es librería llamativa. y tú vas a una librería y lo que te llama la atención es la portada. Y roja, a ver, ¿quién no se va a fijar en una portada roja? Llamar la atención llama, eso desde luego. Si está en los estantes ya no tanto porque el lomo es blanquito sin más, pero Bueno, la ya. portada sí, la portada llama. Ese tono No, y flúor. la edición es preciosa, ¿eh? Son muy Es buenos. bonita. Además, La verdad Bueno, es que de verdad, gusta el papel. mucho. ¿Habéis acariciado el papel, de verdad? ¿Habéis acariciado el papel? son... Lo suave que es, lo bien que Es huele. suavito, sí. A mí me encanta, no sé si conocéis más libros de Alta Marea. Os conocía los lema, dos. Los el lema del conocí los final dos en la que me feria, encanta. sí. El Naufragar me dolce in questo mare. La verdad es que me parece una editorial. Os invito, si no habéis ratoneado mucho, os invito a que miréis su catálogo porque es buenísima. Esa Nos es. lo dieron en la feria. Sí. Yo la verdad es que Hemos- me da hasta cierto pudor porque tiene unos autorazos que no veas. No sé si me merezco estar ahí, pero la verdad es que es todo un privilegio. Bueno, yo creo que sí, que te mereces y con creces, la verdad es que sí. La verdad es que estoy muy agradecido a Giuseppe y Alfonso, que son dos Son editores. muy majos los dos, ¿eh? Yo los como conocí en como la feria, copa de un primero pino. uno y luego otro, y la verdad es que son muy majos. Son muy majos, sí. Yo creo que seguiremos viendo Alta Marea por ahí, seguiremos. Seguro que sí. Y bueno, y cuéntanos, vas a seguir escribiendo, imagino. Porque Pues tú has escrito poesía, pero esto ya no es sí. poesía. No. Sí, había publicado poesía en catalán, además, o sea que bueno, una cosa muy, muy pequeña, ¿no? Estoy escribiendo ahora un libro, la verdad es que estoy bastante enchufado, estoy muy, muy pegado a ello. Es una narración muy rara, la verdad. No me gusta utilizar el palabra de autoficción, pero sí que tiene que ver un poco con la autoficción y tiene que ver también con mi padre. Mi padre murió hace 2 años y digamos, me ha nacido la necesidad de ponerme a escribir sobre él y estoy como embarcado y sin poder parar. La verdad es que estoy Bueno, cogido. y una pregunta, ya es más curiosidad, ¿no se te solapan tus novelas y los libros como editor? No, lo llevo bien, lo llevo bien. ¿Llevas bien? Sí. He explicado alguna vez que lo que es la labor de escritor, digamos, la escritura de los libros, la hago siempre de muy mañana, me levanto muy pronto, a las 4:30 de la mañana, me pongo a escribir y luego ya, pues una vez que se levantan los nenes y los llevo al cole y eso, ya empieza la otra parte, me pongo el traje de editor y ya está, ¿no? Y lo llevo bien, la verdad es que es un equilibrio. El sueño no lo llevo bien, pero el resto lo llevo fantástico. La verdad es que no hay otra forma de hacerlo. Te acostarás cuando las gallinas, porque si Sí, no, sí. De hecho, ha habido veces que me ha costado antes que mis hijos. Sí, no me que extraña. Madre mía, pues eso ya se nota, ¿eh? Sí. De hecho, estoy intentándolos meter en la cama súper pronto para poder irme a dormir yo. Bueno, pero se lleva bien. Esperemos verte pronto en otra, si no es como escritor, como editor. También. A ver si hay suerte y porque me dijeron otra vez que no. Vale, me lo apunto. Me dijeron otra vez que no, te reenviaré el mail. Vale. O si no, te lo digo luego. Venga. No, pues bueno, ya me lo apunto y ya. Ya te lo apuntas. Ya que hace muy mal en decirnos que no, sobre todo a Ya. Fermín, que le queremos tanto. Entonces, pues ha sido un placer, Emily. Ha sido un placer, pero ya sabes, no te vayas. Nos despedimos, pero no te vayas. Muy bien, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Espero que hayas notado, yo creo que se nota y se palpa cuando una
novela gusta, cuando una novela no gusta. Yo creo que en este caso nos ha, sobre todo, emocionado a todos. Jo, muchas gracias. Pues y nada, vosotros a mí. O sea nada. que estamos No habíamos emocionados. estado nunca contigo en el club y mira que llevo, pues haciendo así encuentros, ya llevo 4 años y pico. El año pasado solamente hicimos 53 encuentros, no te digo más. Qué Y este barbaridad. año vamos, Qué barbaridad. vamos tal. La verdad Bueno. es que disfrutamos mucho. Disfrutamos Se nota también. y bueno, yo creo que nos ves en redes que por ahí estamos que no paramos. Pues Sí. nada, un beso Muchas gracias. enorme y A hasta ti. pronto. Por todo. Adiós. Gracias. Gracias.